Ya cayeron. Phillips, lo tiene siguiendo línea mar y viene con hombres armados. Vamos a dar la vuelta para taparlo. Hágale, dale la vuelta, Capi, dé la vuelta. Ok. Ahora sí te jodo. Tú no te imaginas cuánto tiempo estuve esperando este momento. Minguito, ábreme los ojos, órale. Tienes que abrir los ojos, mijo. Písale, me boté. ¿A qué hospital lo llevamos? Tengo que avisar a la chava. ¿Nos puede decir, por favor, cómo está nuestro paciente? Es que en realidad ustedes no son parientes del señor Phillips y no puedo decir esto. A ver, espérese, mija. Póngaseme aquí. ¿Cómo que fregas no soy su pariente? Yo soy su mujer, ¿eh? Que necesita un papel. Que no me ha visto ahí con el alma en un hilo llorando a mi marido, hombre. Porque cuando ese hombre se levanta de esa cama, porque se lo juro que se va a levantar, nosotros vamos a tener un hijo. Porque no lo puedo ver. Necesito un papel, un mapa, una constancia. ¿Qué fregados necesitan, hombre? No prepares ningún hospital. Habla a la casa y diles que me preparen todo ahí. A mi gringo no lo voy a dejar en ningún lado donde no me dejen verlo. Vamos a salir de esta, mijo. Nada más no me voltees para el otro lado, ¿eh? Amor. Amor, abre los ojos. Pero entonces decirle al mamarracho de Alirio que hagas la vuelta bien, hermano. No, si van a poner cosas... Bueno, yo veré, pues. No me va a quedar mal. Dale, monito, que Dios lo bendiga a mí. Bien. Vea, Azuceno. Señor. Tan pronto yo esté en el aire y te vas al punto de encuentro con el indio Maro. Decirle que lo necesito más despierto y más armado que nunca. Yo lo veo como difícil, patrón. Ese animal despierto. Ese animal me acaba de matar al gringo Phillips. Vos ni siquiera fuiste capaz de recuperar la plata de la escaleta y las armas. ¿Quién es el que no está despierto y quién es el animal, amiguito? No, pues, patrón, es que a lo bien que usted también me está tirando muy duro el audio. Vos a mí me tenés que hacer caso, Azuceno. ¿Qué te olvidó de esa parte? ¿Ah? Señor. Te vas a donde el indio Amaro y después hablas con la gente de Bandera Blanca para que reciban bien a los migrantes que van por Brownsville. Que los traten bien. Que la Coyote, futura esposa de Romero, no se puede llevar una mala imagen mía. Oh, pues. Señor. Patrón, yo lo vi que... Pues yo pensaba que el objetivo de nosotros venirnos para México era vengar la muerte de doña Griseidita, que en paz descanse. Y la del cucho suyo, el Teca Martínez. Porque es que el gringo no le mató los cuchos a usted y usted está ensañado con el man y yo la verdad no entiendo por qué, patrón. Lo voy a explicar porque yo a usted aprecio. Pero me vale si no me entendés. Mis planes son organismos vivos que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen, pero nunca mueren. Lo del gringo Phillips simplemente es una radiografía de este cáncer en el que me voy a convertir a Azuceno. Yo me voy a casar con la Coyote, me voy a meter a su familia y desde adentro, desde las entrañas, los voy a destrozar. ¿Me entendiste? Señor, qué pena. Al indio Amaro tenía que darle tantas explicaciones.
Yo sé que me estás escuchando, ¿eh? Necesito que me abras los ojos porque tengo un gritito aquí tuyo, mijo. Tenemos un hijo, mi amor. Y tú no te me puedes morir, ¿me escuchaste? Óyeme bien. Te prohíbo morirte. Si te mueres, yo te mato. ¿Quién es el que no está despierto y quién es el animal, amiguito? Te subiste al banquito y ya te crees muy florecita. En este rancho nomás hay 2 perros que marcan su territorio, Romero y yo. Vos puedes hacer lo que quieras, Tuti. Puedes vivir acá, donde quieras. Para eso estás en la cima. Y cuando yo no esté, va a estar el indio Amaro, la mano derecha de mi papá. ¿Así mero? ¿Cómo caigo? ¡Esos son tus últimos minutos de vida, cabrón! ¡Nuestra historia acaba hoy! ¡Y para siempre! ¡Fortaleza al canijo! Ah, véalo. La llamada millonaria, papi. Relájate, Amaro, que el agua no queda sino el cansancio sapo. ¿Dónde está el p*** seno? ¡Hijo de la ve! ¡Están metiendo con el mero diablo! ¡Soy inmortal! La ve. ¡Está yendo a la carretera, gallo! ¡Venga, lo quiere pelar! No le hace, chavalón. Seguro tiene alguien ahí esperando, pero el que se lo va a pelar va a ser él. Ay, Amaro, ahora sí. ¡Seno! Ay, patrón. Me mataron al indio Amaro, esas gonorreas de los aceros, patrón. Yo hice hasta lo imposible. ¡Aquí! ¿Quién sabe, mi chavalón? Pero al parecer también se quieren quebrar este perro. Gonorrea, se salvó este pi. Se van a tener que quedar con las ganas, porque voy a ser yo quien acabe con la vida de Amaro Rodríguez. Uy, papi, ¿sabe qué, Amaro? Lo siento mucho, nada es personal en este negocio. Usted sabe cómo es la vuelta, hermano. Había un cupo para el segundo y ese tenía que ser yo. Usted ni por el hijo de puta.
lo dije, indio. Hoy ni la virgencita te salva, compa. Yo no necesito que me salve nadie. Mi business y mi vida la manejo yo en persona. Está bueno. ¡Ay! ¡Hijos de su chingada! Pero, cabrón. Hijos de su madre, porque eso es lo que era mi jefa. Una ching... Voy a terminar lo que ella dejó pendiente. Te voy a matar. Tal y como maté al Teca Martínez. Solo que a ti no te pienso matar tan rápido. A ti te voy a torturar poquito a poquito. Vas a sufrir tanto, Amaro, que tú mismo me vas a rogar que te mate. ¿Sabe qué, indio? Si usted sabe contar, yo le iría aconsejando que vaya contando con los 2 deditos que le quedan. Porque eso es lo único que tienes, perro. 2 pasaditas más y tan pa'l panteón. Blindado, papi. Oiga, indio, ¿y esos quiénes eran? Eran gente suya. Me lo querían matar. Lo que se siembra, se cosecha. Usted traicionó al Teca Martínez y ahora su gente le está pagando con la misma moneda, perro. Harta sangre de los aceros se ha derramado. La cuenta de los Quintanilla es más breve. Le hace los Acero Quintanilla hoy en día. Somos una misma sangre. Y hoy me voy a cobrar todas las cuentas pendientes que tienes con nosotros, cabrón. Hasta aquí llegaste, indio. ¡Dispárale, canijo! A ver si a este bajaron los tan... ¡Dispárale, pues! A los vatos como yo no se mueren. Nomás nos hacemos más fuertes. Tú mismo lo dijiste. Tu mamacita, la huarca de acero creía que me había matado, ¿verdad? Pero mira nomás dónde estoy. Y ella ya está hecha polvo y cenizas. Si me matas 7 veces, 7 veces vuelvo a vivir. ¿Cómo la ves? ¿Ah? Tú puedes revivir 70 veces si quieres, cabrón. Aquí voy a andar esperándote. Porque yo jamás me voy a cansar de matarte una y otra vez. ¿Cómo que en estado vegetal? No puede ser. Ay, virgencita, que salga de esta por lo que más quieras. ¿Pero está vivo o está muerto? Está vivo. Solo que no puede reaccionar ni moverse. Doctor, ¿cuánto tiempo va a estar en este estado? Pueden ser días, semanas o hasta años. Chenta, yo... Daniel es muy fuerte. Si ya se curó del balazo que le metió Indira Cárdenas, esto solo es un rasguño. ¿Y no será peor que esté así? Es que no puede ni comer. A Daniel no le va a pasar nada, ¿me escucharon? Él es bien fuerte. Además, pues mi gringo y yo vamos a ser papá. Y los jefecitos no se mueren sin conocer a sus hijos, ¿eh? Así es que usted no me va a abrir el hocico, doctor. ¿Estamos con eso? Yo prefiero que el indio Amaro piense que está bien muerto antes que nos mande un tijuano a buscar. ¿Me escuchó? Bien, están ustedes dos. Ya ustedes saben que no le temo a la calaca. Eso dicen todos, Amaro. Hasta que se ven con ella cara a cara. Camina. Mira, indio, usted va a tener sus últimas palabras, pero cuando nosotros lo digamos. Como verdugos somos complacientes. Señor presidente, ¿Qué pasó? hice lo que me pidió. Despaché a todo el personal y... ¿todo bien? Todo bien, mijo. Mejor que nunca. Todo está listo. Sí, señor, está todo listo. ¿Necesita refuerzos? ¿Qué parte que no preguntas, pendejo? ¿Entiendes, cabrón? El presidente municipal le dijo que queremos estar solos, que no. Ya vio mi carnal. Lárguese de aquí. Recuerde una cosa, usted no vio nada. Hágale.
nueva superserie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.